Buenas noches. Como ya les había Hola, dicho, eh, vamos a comenzar a orar minutos antes de las 8 para que a la que le toque compartir normalmente pueda emplear sus 60 minutos para la enseñanza. ¿Sale? Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos podemos presentar delante de ti, no confiando en nuestros propios méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nosotras, por mucho que nos esforcemos, jamás podemos alcanzar esa justicia necesaria para presentarnos delante de ti, Señor, porque tú eres 100% santo, totalmente apartado de maldad. En ti no hay nada, ni un 1%, ni un 0,001% de obscuridad, Dios. Tú eres totalmente luz, totalmente limpio, totalmente puro, Señor. Pero es un gran privilegio que tú nos permitas acercarnos a ti, que tú nos hayas hecho cercanas a ti, que tú hayas buscado reconciliarnos contigo. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas que esta semana, Señor, mis hermanas están enfrentando. Yo sé que en el momento no tienen sentido las cosas que ocurren, en el momento no parecen sencillas, no parecen una razón para darte gracias o para tener un corazón agradecido, pero Señor, nosotras nos venimos a humillar debajo de tu mano de poder, Señor, confiando que en tu tiempo tú nos mostrarás propósitos, tú nos mostrarás tu plan, tú nos darás una perspectiva diferente, tú nos dejarás ver la transformación que era necesaria que ocurriera en nuestra vida, por lo cual permitiste una u otra cosa, Señor. Pero gracias porque no dependemos de nuestras propias fuerzas, dependemos de ti, el Dios que sostiene el universo entero con su poder. Nos sentimos seguras en ti, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar hoy, pero sabemos que si tú tienes el control estaremos bien. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has preparado para nosotras y que vas a darnos a través de Liz. Te pedimos que la uses como siempre lo haces. Pon en ella las palabras necesarias para redarguir, exhortar, corregir, enseñar, consolar a quien así lo necesite esta noche, Señor. Infúndenos tu aliento a través de este mensaje. Háblanos, sigue transformándonos, sigue cambiándonos. Queremos ser a la imagen de Jesús. No queremos ser como nosotras somos, Señor. Estamos cansadas de ser como somos. Queremos ser como tú quieras. Sigue obrando en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, querida Liz. gracias. Buenas noches, hermanas. Les saludo con cariño, emocionada, nerviosa y contenta de poder compartirles una vez más palabra de vida. Les comparto brevemente que cuando me comentaron que me tocaba compartirles esta bella historia, bueno, pues lo primero que hice obviamente fue escudriñar la palabra, ¿no? Leer, dije, a ver, ¿de qué se trata? Y al estar leyendo y al estar adentrándome en la lectura, dijo, oh, Dios mío, otra concubina, ¿no? Pero al ir todavía buscando más, dije, Señor, para mí esta historia es una historia realmente difícil. Ayúdame, por favor, porque necesito, Señor, primeramente entenderla, verla con los ojos espirituales, no juzgar, sino entender y poder extraer esas perlas preciosas que solamente se extraen cuando empezamos a escarbar. Entonces me di a la tarea de escarbar, orar, pedirle al Espíritu Santo su guía. Y bueno, creo que hoy el Señor, como siempre lo ha hecho con cada una de nosotras, va a hablar a nuestro corazón, a nuestra necesidad a través de esta bella historia. Y creo que en esta noche el Señor puede tocar unas fibras tan íntimas de tu corazón en esta historia que posiblemente nunca la hayas leído o posiblemente la hayas leído superficialmente. Entonces, les voy a pedir por favor que mientras yo les leo la historia,
que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Por favor, si gustan únicamente anótenlo, pero escúchenme, yo les voy a leer porque es una historia larga y trataré de terminar todo ese estudio. ¿Les parece bien? Entonces, les pido su atención. Otro punto importante. Les pido que cuando yo esté leyendo, ustedes se vayan identificando con uno o con otro personaje, porque el punto es que lo podamos aplicar a nuestras vidas, ¿sí? Ok, yo creo que dicen que sí, ¿verdad? Ahí les va. Dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en el celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué pues haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que vengáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonathan, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, sus nombres Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzillai, el mejolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde les había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí a los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y ya el último versículo dice así: y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonathan en la tierra de Benjamín, en Selah, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de eso. Quizás solamente cuando nosotros leemos por encimita, superficialmente, no podemos entender, solamente vemos una historia muy difícil, ¿verdad? Para ello es necesario que les comparta un poquito acerca del contexto de esta historia para que podamos irlo entendiendo poco a poco. Fíjense, hermanas, que 400 años antes de que David estuviera reinando sobre el pueblo de Israel, estoy hablando 400 años, 4 siglos antes, cuando Dios les da la tierra prometida y cuando Josué está al frente, la tierra de Canaán, Josué hace un pacto con los gabaonitas. ¿Y de qué se trataba ese pacto? Era de protegerlos, de guardar sus vidas y no matarlos. A cambio, ellos iban a ser sus siervos, dice la Biblia. Si ustedes gustan leerlo después, está en Josué 9, está esa historia, que ellos eran sus siervos, ellos iban a ser sus leñadores, iban a ser los que acarrearan el agua,
y Josué delante de Jehová se comprometía con un pacto, con un juramento que literalmente dice delante de Jehová se hizo, de resguardar sus vidas. Y esto se fue cumpliendo poco a poco, se fue respetando, pasan los años, estoy hablando 400 años que habían pasado. Entonces llegan todos los jueces y los jueces siguen respetando, sigue pasando el tiempo hasta que es levantado el rey Saúl. ¿Y qué sucede con el rey Saúl según la lectura? Se los voy a leer. Dice aquí que David estaba viendo que ya estaban pasando por un tiempo de hambre. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Bueno, va y consulta a Dios. La pregunta es, ¿por qué lo consultaba? Resulta que cuando Dios les da la tierra, se supone que Dios les había dicho que esa tierra era una tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel. Era una tierra fructífera, donde abundaba el alimento, pero ellos ya tenían 3 años y la Biblia dice que eran consecutivos de sequía, donde estaban perdiendo a los animales, las cosechas, estaban pasando por tiempos de carencia, de necesidad y de hambre. Entonces yo me imagino que David se pone a pensar, esto no es normal, un buen día, ¿no? Viendo el reino, viendo las tierras, esto no es normal. Esta no es la tierra que el Señor nos entregó, la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué está pasando? Tengo que consultar a Dios. Va David, consulta a Dios y Dios le dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Otra versión dice por su casa sangrienta, o sea, las consecuencias de hambre, de sequía que estaban viviendo en ese momento era por causa, por culpa de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl un buen día pensando, sintió, dice la Biblia, ya lo leímos, un celo. Y en ese celo, ¿qué fue lo que hizo? Quebrantó un pacto que se había hecho y que se había respetado por muchos años. A él no le importó, él ya sabía, ya lo sabía. Sin embargo, a causa de su celo, dice la Biblia, que por celo de los gabaonitas y por defender a Israel, un buen día se levanta a él, su casa, y empiezan a matar a los gabaonitas. Para Dios esto no fue algo grato. Entonces, pasa el tiempo, llega David y es cuando empieza a vivir las consecuencias de las decisiones del anterior rey. La pregunta es, bueno, porque yo me lo pregunté, ¿y por qué no pagó las consecuencias Saúl? ¿Por qué hasta el momento que llegó David se empieza a ver el hambre, la sequía, la pérdida, la necesidad? Entonces, pensando y estudiando, digo yo, pues porque David era un hombre entendido, un hombre conforme al corazón de Dios. Y como ya sabemos nosotros acerca de las decisiones locas que tomaba Saúl, quizás si Dios le hubiera hecho, le hubiera dicho, quizás él ni siquiera lo hubiera llevado a cabo porque él hacía lo que bien le parecía. Cuando Dios le dice a David, David inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Le pone remedio a la situación, manda a llamar a los gabaonitas y es lo que leímos, dice aquí. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Aquí explica que los gabaonitas eran del resto de los amorreos. Y aquí también nos dice que ya había un juramento, el cual les acabo de explicar. Entonces David llama a los gabaonitas y les dice, ¿qué es lo que puedo hacer para restituir esta gran falta? Recuerden que Dios ya se lo había dejado ver y él tenía que buscar pues la manera de arreglar todo ello, ¿no? Pero antes de continuar, yo quisiera extraer aquí una pequeña perla, porque dices, sí, hermana Liz, eso es historia, sí lo voy entendiendo, pero pues, ¿qué hay conmigo? ¿No? ¿Qué puedo yo aprender de esa historia? ¿Ok? Dios nos deja ver a través de esta porción que cuando nosotros nos dejamos llevar por los celos, por las envidias, como lo hizo Saúl, recuerdan que dice la Biblia, por un celo en contra de los gabaonitas, él actuó locamente. Era sincero posiblemente, pero tenía intenciones muy dentro de su corazón equivocadas. Él creía que estaba bien, él era sabio en su propia opinión, como quizás tú o yo estamos siendo sabias en nuestra propia opinión. Decimos, yo tengo la razón y voy a hacer esto, y no importa si paso por alto lo que ya está establecido por Dios, o si paso por alto las autoridades que Dios ha puesto, porque creemos que nosotros tenemos una mejor idea, que lo que hacemos pues es mejor.
Pero Dios no está dormido, Dios se da cuenta de eso. Y Dios, escúchenlo bien, hermanas, Dios se da cuenta y cuando tú y yo actuamos locamente, sin tomar en cuenta lo que el Señor mismo ya estableció para la familia, para el matrimonio, para la iglesia, en general para todas las autoridades, sí o sí, siempre va a haber una consecuencia que la podemos vivir nosotras o la pueden vivir, como en este caso, los hijos, los nietos, etcétera, ¿no? Entonces, no estemos tratando de defender una causa que va en contra de lo que ya está establecido, de las escrituras. ¿Por qué? Porque en ese momento me estaré encontrando que estoy pecando contra Dios. Ahora, otra enseñanza, otra perla preciosa que podemos extraer de aquí es que tenemos que aprender, hermanas, a empezar de verdad a mirar con los ojos espirituales. En todas las áreas de nuestra vida, tiene que ser como algo cotidiano, como un nuevo estilo de vida, a que examinemos todo lo que nos pasa en el día a día, pero con los ojos espirituales y no solamente con los ojos físicos. Cuando lo hacemos con los ojos físicos, erramos. Cuando lo hacemos con los ojos físicos, nos desanimamos, lloramos, sufrimos, pero cuando lo hacemos bajo la perspectiva de Dios, eso es diferente. ¿Por qué no preguntarle a Dios cuál es el origen de mi sentimiento? Porque muchas veces nos movemos por celos, por envidias, por sentimientos. La pregunta es, le hemos preguntado, Señor, ¿por qué siento este sentir en contra de esto? En contra de lo que tú ya estableciste, de lo que tú ya estableciste, ¿no? Entonces, tenemos que consultar a Dios y no dejar pasar tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo había dejado pasar el rey? 3 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dejando nosotros pasar en esa situación que quizás Dios ya te está recordando en esta noche? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? O ya llevas año tras año con la misma situación y de repente le preguntas, Señor, ¿por qué? Porque no has ido al origen. Porque quizá ahí hay un pecado que no ha sido confesado, que el Señor no te lo ha dejado ver, pero en esta noche posiblemente Dios ya nos esté alumbrando con su palabra, ¿verdad? Y es posible que también hoy por hoy nos encontremos en una sequía espiritual. En este caso, David, el pueblo estaba pasando por una sequía física. Pero ¿cuántas veces tú y yo no pasamos por sequías espirituales, que son esas crisis constantes que vivimos? Como les dije, que pasa el tiempo y vemos que las cosas no cambian, incluso vemos que se van empeorando. Y yo he escuchado de parte de algunas de mis hermanas cómo comparten algunos de sus testimonios que de verdad, o sea, no ven la luz. Dicen, no, es que cada vez es peor, mis hijos más rebeldes, mi matrimonio está en caos, en el trabajo no, o sea, todo va de mal en peor. ¿No será que nos falta aprender a que sea una práctica en el día a día consultar a Dios en cada detalle de nuestra vida? No faltará que al estar en las noches en nuestra cama, como dice la Biblia, examinemos nuestro caminar, nuestras decisiones, y quizá ahí Dios nos revele qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Otra cosa importante, otra perla preciosa. La Biblia dice que si, apenas de hecho el pastor lo comentaba, que está en Eclesiastés, que si nosotros alguna vez le hemos hecho una promesa a Dios, que no tardemos en cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en los insensatos. Su misma palabra en Eclesiastés 5:5 dice que Dios no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, porque es mejor mira, no prometamos. Es mejor que no prometas, porque si prometes tienes que cumplirlo, tenemos que cumplirlo. Y si no lo cumplimos, hermanas, pueden venir consecuencias, porque Dios no puede ser burlado. Y el mismo Dios nos dice, cumple lo que prometes. Y estoy hablando en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo. Cuando tú das tu palabra, el mismo Jesús nos dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo que se dice de más ya estamos pecando. Entonces seamos conscientes incluso para hablar. Muy bien, sigamos la historia. En el versículo 3 dice, dijo pues David a los gabaonitas,
¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, lo haré. Y antes de continuar, dense cuenta de algo, quizás ya lo notaron. Aquí estamos escuchando que es el rey hablando con los siervos. Recuerdan que los gabaonitas eran siervos de Israel, pero pueden ver la humildad del rey porque era un hombre entendido. Dios ya le había dejado ver la condición del pueblo y el por qué estaban viviendo las consecuencias de las decisiones de Saúl. Él pudo haber dicho, yo soy el rey, y ellos, o sea, ¿cómo voy a ceder? ¿Cómo me voy a humillar? Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo repito, entendido y obedeció a Dios. Por lo tanto, mandó a traer a los gabaonitas y con respeto y con humildad, él se quitó su corona y se puso al nivel y le dijo, ¿qué puedo hacer por vosotros? Lo que ustedes me digan, yo lo voy a hacer. ¿Y saben por qué? Porque él lo único que quería era, primeramente, obedecer a Dios. Dios ya le había revelado cuál era el motivo. Y punto número dos, él quería que la tierra volviera a ser fructífera. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos deja ver y nos da una orden y nos dice, adelante, habla, dilo? ¿Lo hacemos? ¿Somos entendidos? O digo, no, yo soy la mamá y no, ¿cómo me voy a humillar si son los hijos? ¿No? O por ejemplo, la posición que yo tengo en la iglesia, ¿no? ¿Cómo crees? Me van a ver de diferente manera y voy a perder mi autoridad. Cuando Dios te deje ver algo, amada hermana, seamos obedientes. Quitémonos, despojémonos del orgullo, de la vanidad, del celo o de todo aquello que nos esté estorbando y hagámosle caso a Dios. El rey lo hizo, nos da ejemplo y seguimos con la historia. Dice, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos. En otras palabras, los gabaonitas dijeron, no queremos oro, no queremos plata, no queremos que nos den absolutamente nada. Lo único que queremos es que nos restituyan el agravio, esa falta. Queremos de la casa de Saúl. Recuerdan que cuando el Dios le dijo que era por culpa de Saúl y su casa sangrienta, ellos dijeron, bueno, pues de su casa queremos 7 varones para ahorcarlos delante de Jehová. Cuando yo leí esto, yo no lo podía entender a primera vista. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que están pidiendo? ¿Y cómo que David dice, yo se los daré? ¿No? Quizás tendemos a juzgar a primera vista, pero tenemos por eso que escudriñar y seguir. Y dice aquí que el rey los entregó. Ahora ellos fueron ahorcados en el monte, escúchenlo bien, delante de Jehová. Y así murieron aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Es importante que sepamos que en los tiempos bíblicos se consideraba que hacer un juramento era un asunto de máxima importancia. Un juramento se tenía, hermanas, que cumplir sí o sí. Incluso si ese juramento se hizo de una manera irreflexiva, como en su tiempo lo hizo Josué. Les encargo que lean Josué 9 para que sepan el por qué. ¿Sí? Entonces, se tenía que hacer cuando Saúl, recuerdan que dijimos que él ya lo sabía, cuando él transgrede el pacto, él muere, pero cuando Dios lo saca a la luz, les dije, había una ley de la restitución y tenía que pagar. ¿Y quién tenía que pagar ahora si Saúl ya no vivía? La familia de Saúl. Ahora, ¿qué tenía que hacer David? Él tenía que reparar la falta, tenía que arreglar la situación. Era una situación que Dios ya se le había revelado y Dios le estaba dando, por decirlo así, la luz verde para que él diera seguimiento y pudiera arreglar. Entonces, cuando él pregunta, ¿qué haré por vosotros? Solo quería la reconciliación, solo quería, les dije, agradar a Dios. Entonces, pues David lo hace. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esos varones
son ahorcados. Aquí es donde sale la mujer de la cual en esta noche vamos a ver un poquito de quién era Rispa, el carácter de esta mujer. Nada más les recuerdo que de los 7 varones que David escogió, 2 eran hijos de Rispa, que era la concubina del rey Saúl, y 5 eran hijos de Mical, que era la hija del rey Saúl. Entonces, vamos a ver en el versículo siguiente, dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos. ¿Sobre quiénes ellos? Sobre los muertos, sobre los cadáveres que habían sido ahorcados, ¿sí? Rispa no dejaba que nadie se acercara a ellos de los animales, porque Rispa estaba ahí para cuidarlos. Entonces David fue y tomó, perdón, hasta aquí me voy a quedar. Entonces, vamos a ver que esta mujer tenía un espíritu inquebrantable, ¿sí? Cuando yo leí lo que ella hizo, yo me quise poner en su lugar, pero a mí honestamente jamás, creo yo, que jamás me hubiera pasado por mi mente el poder tomar esa clase de decisiones y determinar hacer lo que ella hizo. Cuando yo leía también esta historia, no dejé de pensar en una persona cercana a mí, a mi familia, que conozco. Les cuento brevemente acerca de ella. Ella es una mujer ya grande que perdió a su hija y a su nieto. ¿De qué manera? Bueno, desaparecieron. Al esposo de su hija lo encontraron muerto, asesinado de una forma muy, muy horrible. Ellos desaparecieron su hija joven, su nieto. Entonces, ella, estoy hablando de esto, tiene como 8 años. Y todo el tiempo que ha pasado, yo he visto cómo se ha ido desgastando esta persona, desgastando, buscándola, como dice aquí también, día y noche con la esperanza que los va a encontrar, yo no sé si vivos o muertos, pero ella me lo ha dicho, es que yo no voy a descansar hasta ver su cuerpo, hasta ver sus huesos o lo que queden de ellos, pero yo los quiero encontrar. Ella postea en Facebook, postea en todos lados, en sus historias de WhatsApp, y se ve el sufrimiento de esta mujer. Ella pertenece a un grupo que se llama Londras, es un grupo que busca a las personas desaparecidas, y a ella le llaman por teléfono y le dicen, tenemos características de las personas que usted está buscando en Monterrey. Ella viaja a Monterrey, ella viaja a Veracruz, ella viaja a donde le llamen. Y yo la veo de verdad cómo se ha desgastado, cómo ha sufrido, cómo ha llorado, y no tengo ni idea. Cuando yo pienso en ella, mi espíritu se conmueve en gran manera. Una madre desesperada, una madre que se desgasta, que lo da todo. Entonces, cuando yo leía esta historia de Rispa, también mi espíritu se conmovió. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Rispa según lo que nosotros leímos? Punto número 1. ¿Qué vemos? Rispa, primeramente vimos que era una viuda, era concubina del rey Saúl. Primero se queda sin su marido, vamos a llamarlo así. Y después su vida da otro giro, de la nada, porque recuerden, cuando David consulta a Dios, Dios le deja ver, y en ese momento David llama a los gabaonitas, se pone de acuerdo con ellos e inmediatamente cumple lo que había prometido a las gabaonitas. Va a la casa de Rispa, quiero que se imaginen este momento. Yo pienso que no fue solo David, quizá fue con sus soldados, y fue a la casa de Rispa. Quizás ella estaba reposando, quizás estaba con sus hijos, no lo sé, solo me lo imagino. Abre la puerta y David dice, átenlos, amárrenlos, llévenlos, ¿no? Ella empieza a gritar, quizás para defender a sus hijos, porque no sabía lo que estaba pasando, y posiblemente el rey David le dio una explicación. Entonces ahora Rispa se encuentra sola, viuda, sin sus 2 hijos. Pero no solamente eso, se llevan a sus hijos y posiblemente ella va atrás de ellos llorando y ve todo lo que sucede. Son entregados sus hijos a los gabaonitas, y para después, ¿qué? Ser ahorcados. Esto es una cosa tremenda. Si el perder un hijo en forma, quizás vamos a llamarla una forma natural, de una enfermedad, pero perder sus hijos de esta manera, quizás
ella hubiera pensado, qué injusto. ¿Por qué el padre fue David? El que rompió el juramento fue él. ¿Por qué yo tengo que sufrir las consecuencias de este hombre? ¿Por qué mis hijos? ¿No? Ella hubiera tenido toda la razón para sentirse lástima por ella misma, para sentirse amargada, para sentirse incluso enojada con Dios, con el rey, con todos, y sentarse y tirarse a la tristeza, a la desesperación y autocompadecerse. Pero yo creo que así como Saúl conocía el juramento, Rispa también lo sabía. Rispa conocía la ley. Y no sé, hermanas, si ustedes recuerden que en Deuteronomio 28 habla sobre las bendiciones, si las personas, si el pueblo era obediente, y sobre las maldiciones, si había un pueblo desobediente. Entonces yo extraje una porción de Deuteronomio 28:20, dice, el Señor enviará contra ti maldición, confusión, reprensión de toda obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminada por tu mala conducta y por haberme abandonado. El 26, tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Hermanas, en esos tiempos en que las personas eran ahorcadas, era una ley que los muertos, vamos a llamarlo así, permanecieran ahí colgados. Por lo tanto, que vinieran las aves y que empezaran a comérselos. Entonces Rispa sabía que sus hijos iban a permanecer ese día ahí. ¿Qué fue lo que hizo ella? Dejó todo, hermanas. Dejó su hogar, dejó su comodidad, dejó su lugar de protección. ¿Para qué? Para irse a vivir, literal. Dice aquí que dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco estamos hablando de un tiempo, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasó esta madre viviendo en la peña? 6 meses. 6 meses en la misma condición. Y yo no me imagino el sufrimiento que vivió esta mujer. ¿Por qué? Porque si ustedes saben cuál es el proceso de la descomposición de un cuerpo, sabemos que primero el cuerpo se pone rígido, ¿sí? Y después empieza como a inflarse. Después empieza a sacar un olor, pues la verdad, fétido, ¿no? Para después ser comidos por gusanos, quizás moscas y todo. Todo ese proceso lo vivió esta madre. Yo digo, ¿cómo pudo soportar tanto dolor al ver a sus 2 hijos? Pero saben una cosa, ella tenía una manta de silicio, dice la Biblia. Y pues yo me imagino que mientras ellos estaban colgados ahí durante el día, ella tenía que espantar a las aves carroñeras que quisieran irse a comer los cuerpos de sus hijos, y posiblemente agarraba la misma manta y lo empezaba a sacudir para espantar a las aves. Yo no sé si aparte tenía piedras, palos o qué, pero ella estaba ahí para defender la dignidad de los cuerpos muertos de sus hijos. Quizás se pregunten, bueno, ¿y qué caso tiene? O sea, los hijos ya estaban muertos, ¿sí? Pero el corazón de una madre, eh, como Rispa, quería ver a sus hijos, los huesos, el cuerpo de sus hijos, perdón, pues que llevaran una sepultura digna, como cualquiera de nosotras quisiera tenerlo con nuestros hijos. Entonces, vemos todo lo que ella tuvo que pasar. Y no está escrito en la Biblia que ella le decía a Dios, ¿por qué me pasa a mí? Esto es injusto. De verdad, no leemos nada de eso. Así que esto es un punto muy importante. Otra cosa, cuando uno pierde a un ser amado, yo la semana pasada estuve en un sepelio, en una funeraria, acompañando a una vecina que perdió a su hijo joven. Y ella en ese tiempo se tomó la palabra y nos dijo a los presentes que estaba muy agradecida con nosotros por estar ahí acompañándola,
en un tiempo muy difícil para ella, que nos agradecía y que le agradecía a todas las personas que le habían enviado mensajes, habían llamado, que no había estado sola en ningún momento, que eso le ayudaba a confortar y a mitigar todo el dolor que ella sentía. Entonces yo me imaginaba a Rispa pasando ese duelo sola. Ahora no solamente sola en ese lugar inhóspito, porque, o sea, ¿cómo creen ustedes que puede ella vivir ahí 6 meses? Y la comida, el frío en la noche, el calor durante el día, también dice que sabemos que en la noche pues salen las bestias, ¿no? Se tenía que enfrentar a las bestias. No sé qué tipo de bestias habría, lobos, no tengo idea, pero se estaba desgastando esta mujer. Físicamente se estaba desgastando, pero hay algo muy importante que yo lo quise tomar como una imagen simbólica. Dice que ella puso sobre sí la manta de silicio sobre la peña. Entonces aquí yo decía, Señor, ¿quién podrá soportar tremendo dolor? Tú y yo creo que no podríamos sobrellevar cosas tan difíciles que Dios nos permita vivir si no estamos descansando sobre la peña. O sea, de verdad, no hay nada más hermoso en medio de la tempestad que nosotros podamos descansar sobre la peña, que la roca firme que es Cristo Jesús. Él es el que da esa tranquilidad a un alma sedienta. Quizás pensaba de justicia, quizás de misericordia, quizás de la gracia de Dios. Hermanas, tú y yo posiblemente en algún tiempo de nuestra vida nos hemos sentido así, nos hemos sentido desconsoladas, desamparadas, solas, en gran necesidad, no sé, nos hemos sentido, pero si hemos experimentado paz, es porque conocemos a Jesús, que es la roca de nuestra salvación. A Él correrá el justo, dice la Biblia, y que será levantado será. ¿Sí? En mi angustia, este pobre hombre, dice la Biblia, invocó al Señor y el Señor lo escuchó. Cuando tengo temor, dice la Biblia, yo levanto mis ojos y yo clamo a Dios y el Señor me escucha. Qué precioso es saber que no estamos solas físicamente, posiblemente. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, el Señor te va a abrazar, te va a recoger, porque Él lo dijo. Yo estaré contigo todos los días. Y yo no sé por lo que tú estés pasando. Aquí habemos mujeres viudas, aquí habemos mujeres que te están solas porque circunstancias en su matrimonio y están solas. Aquí vemos madres que quizá en este momento, hoy por hoy, están desesperadas porque sus hijos están muertos. Yo soy una de ellas, muertos espiritualmente. Pero ¿saben algo? Esta historia, este testimonio me llevó a que yo me volviera a encender. ¿Saben lo que significa rispa? Carbón encendido. Entonces, nosotros tenemos que ser esas rispas, tenemos que ser esos carbones encendidos que pelean, que luchan por nuestros hijos en silencio, como lo hizo ella. Ella subió a la roca, estuvo con sus muertos, rogando quizás a Dios por misericordia para que el rey David escuchara lo que ella estaba haciendo e hiciera algo. Nosotras tenemos que pelear por nuestros hijos en silencio, en oración, cada mañana, hermana. Quizá nuestros hijos, no lo sé, es más, no sé ni cuántas nos estén escuchando, pero es posible que tu hijo esté envuelto en la homosexualidad, esté envuelto en lo que es el robo, que diga que es ateo, que tu hijo se haya ido de la casa, que esté rebelde, o sea, son en las drogas, en el alcoholismo, son tantas cosas, o simplemente que esté viviendo muerto en sus delitos y pecados, alejados de Dios. Yo tengo hijos que no se han rendido a Dios, muertos espiritualmente.
Y el Señor me dijo, tienes que ser un carbón encendido, tienes que levantarte cada mañana y no perder la fe, tienes que luchar así como esta mujer luchó día y noche y no te tienes que cansar. Y yo se los transmito porque es lo que Dios me dijo. Hermanas, yo oro por mis hijos, pero llega un momento en que no veo. Al contrario, yo veo que mis hijos se alejan más. Digo, bueno, fueron instruidos en la palabra desde pequeños, desde que estaban en mi vientre, yo no faltaba, yo llegaba. Ellos fueron aconsejados por la palabra de Dios en la iglesia por mí. ¿Y ahora dónde están? Pero Dios me dijo, levántate, enciéndete de nuevo y no pierdas la fe. Lucha por tus muertos, así como Rispa luchó en silencio y fue escuchado delante de los oídos del rey. Ustedes vieron cuál fue el desenlace. Hermanas, hay un precio que pagar. Tú estás pagando ese precio. O ya te cansaste. O tu fe ya decayó. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, aumenta mi fe? Quiero ser ese carbón encendido. Enciéndeme nuevamente. Sí, mis hijos hoy por hoy están muertos espiritualmente, pero yo, Señor, voy a luchar por ellos. Voy a descansar sobre la roca, aunque traiga una manta de silicio, de luto por ellos, Señor. Yo confío en ti. Me voy a levantar, voy a pelear, voy a seguir tus consejos. Y si mis hijos aún viven conmigo, Señor, le daré tus consejos, les daré testimonio. Asimismo, estoy dispuesta como Rispa a espantar esas aves carroñeras, esos buitres, esos pájaros que están alrededor de mis hijos, de mi matrimonio. Incluso a lo mejor aplícalo tú si eres joven, si no estás casada, en esa necesidad que tú tienes, incluso hermanas en la propia iglesia. Hay influencias, hay pensamientos intelectuales de este mundo que están llegando a nuestras familias, a nuestras iglesias, y están tratando de destruir lo más valioso, que es nuestra familia, nuestro hogar. ¿Hasta qué punto estás dispuesta a desgastarte? Te pregunto en esta noche. Porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sacrificarse, a nadie le gusta cansarse. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a nuestros hijos en oración delante del Rey, de Dios? 10 minutos y ya se te hace pesado, unas lagrimitas y ya. Estamos clamando, estamos rogándole a Dios, estamos tirándonos en el suelo diciendo, Señor, ve a mis hijos, convéncelos de pecado, de juicio, de maldad, atráelos a ti, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que lleguen, Señor, y no solamente que sean salvos. Yo le ruego a Dios que mis hijos sean salvos, pero que sean siervos. Yo no quiero que mis hijos solamente se conformen con la salvación. Yo quiero ver unos hijos, mi casa y yo sirviendo a Dios. Yo le pido a Dios, Señor, aún son jóvenes, dame la dicha de poder verlos, Señor, jóvenes. Soy específica. Dios tiene sus tiempos, pero no debemos de cansarnos. Algunas de ustedes tienen pequeñitos. Gracias a Dios por sus vidas. Yo veo como algunas de ustedes que sus pequeños hijos de verdad dan testimonio en la iglesia y están siendo moldeados, están siendo guiados, están siendo dirigidos con los principios bíblicos, pero hermanas, el día de mañana sus hijos, sus hijas van a crecer. Y gloria a Dios si ellas permanecen, si ellos permanecen en los caminos. Pero si el día de mañana ellas mueren espiritualmente, ustedes tienen que ser esas rispas, esos carbones, esas piedras calientes, avivadas. ¿Para qué? Para ponerse en la brecha por nuestros hijos. O aplícalo, como ya te dije, en el área donde creas que es más necesario. Yo les animo a que no nos dejemos llevar por la tristeza, porque muchas veces nos agobia la tribulación. Pero, pues hermanas, ¿de qué nos sorprendemos? Si somos cristianas, si hemos examinado la palabra de Dios, la palabra dice que nuestra fe tiene sí o sí que ser, ¿qué? Probada. ¿Y cuándo? Siempre. Vamos a llegar a morir y van a seguir las pruebas y quizá van a seguir de menos a más. Yo cuando volteo
y miro las pruebas por las que el Señor me ha dejado pasar, digo, Señor, lo que yo he vivido, siento que ha sido fuerte, pero yo no me imagino lo que venga, Señor. Así que te pido que ya me prepares. Y yo les pido a ustedes que se preparen, que no esperen a que venga el rey David por sus hijos, que ya se estén preparando hoy por hoy para lo que pueda venir el mañana. Quizás vengan cosas tremendas para tu hogar, para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio, para nuestra propia iglesia. Pero cuando tú te paras en la roca y empiezas a preparar tu espíritu, yo creo que vamos a poder pasar la prueba. Y prepárate porque seguirán viniendo más. Yo creo que a través de esta historia Dios nos quiere decir, ya deja de lamentarte tu situación. En la iglesia, hermanas, vivimos situaciones difíciles. Obviamente que nos están ventilando todas las situaciones que se viven en las familias, pero vivimos situaciones difíciles. ¿Quién más que nuestros pastores lo saben porque acuden a ellos por consejería? Y ellos a lo mejor al principio se asombraban, pero ahorita posiblemente ya es algo natural, una tras otra, una tras otra. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que estar preparadas y ya no estarnos lamentando y sufriendo y enojándonos con Dios. Y todavía, aunque lo sabemos y lo decimos, no es que no es por qué, sino para qué. Pero qué bonito es decirlo. Pero cuando llega a nuestras vidas, algunas hermanas dejan de congregarse, algunas otras se alejan de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras tenemos que hacer? Afianzarnos desde ahorita para que en el momento de la prueba estemos firmes. Construir nuestra casa sobre la roca. No construirla al momento de la prueba, que viene el huracán, porque no nos va a dar chance, nos va a tirar. Tenemos hoy por hoy construirlo. ¿Cómo lo podemos construir? Tenemos, bendito Dios, en la iglesia alimento sano. Tenemos un discipulado. Tenemos nuestro tiempo con Dios. Tenemos el alimento sólido, lo necesario para poder resistir los embates del enemigo o las pruebas que vengan en el día a día. Pero no tenemos que descuidarnos. Tenemos que estar descansando sobre la peña. Bien, vemos que Rispa actuó como una verdadera madre que vela la dignidad de sus hijos aún después de su muerte. Hizo lo que pudo y lo único que ella pensaba en su corazón era que mis hijos tengan una sepultura digna, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando el rey David escuchó lo que esta mujer estaba haciendo desde 6 meses atrás, yo creo que David se sorprendió, ¿sí? Que a lo mejor le llegaron rumores, a lo mejor le dijeron, oh mi rey, quiero informarle que esa mujer Rispa, que perdió a sus 2 hijos ahorcados, desde el momento que los ahorcaron, está ahí día y noche. Creo que está enloquecida, está sola. Esa mujer está fuera de sí. ¿Qué caso tiene que ella esté cuidando a sus muertos si ya están muertos? ¿No? Es posible que hoy en día haya gente, familia, amistades, gente que se expresa así de nuestros hijos, que diga, ay, ¿qué caso tiene? Mira, ya está en la perdición, ¿no? Este ni un milagro, posiblemente se expresen así de nuestros hijos, pero Rispa ahí estaba, ¿no? Y lo escuchó el rey David, dijo, a ver, cuéntame, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Sí, oh mi rey, esa mujer está ahí, dice él, ok. En ese momento, el rey se acuerda cuando murió Saúl, cuando murió Jonathan, y que ellos también habían muerto colgados por los filisteos. Entonces se acordó y dijo, manden por los huesos de Jonathan y manden por los huesos de Saúl, porque les voy a dar una sepultura digna, una sepultura real, como lo que ellos merecen. Pero también bajen a los ahorcados, los 2 hijos de Rispa y los 5 hijos de Mical. Bájenlos y tráiganlos a mi presencia para que ellos sean sepultados. Imagínense ustedes cuando llegan los soldados de David
al monte donde estaba esta mujer y ella se sorprendió al ver, ¿no? A lo mejor hasta llevaban un carruaje real, no lo sé. Y que le dijeron, oh mujer, tu lamento ha llegado a oídos del rey. Y el rey ha dicho que descolguemos esos huesos o que nos llevemos, a lo mejor los huesos ya estaban tirados ahí porque habían pasado 6 meses, que nos llevemos esos huesos para sepultarlos. ¿Se imaginan cuál fue la reacción de ella? Simplemente se tiró a darle gracias a Dios. Aún en medio de su tristeza, de su dolor, de su agonía, dijo, Señor, me escuchaste. Señor, me respondiste. Hizo lo impensable, porque eso nunca había sucedido. Todos los ahorcados, nadie los sepultaba, pero ella estuvo ahí. Entonces se llevan los huesos. Entonces Rispa, yo me imagino que desciende del monte, consolada, rumbo a su casa. ¿Por qué? Porque sus hijos iban a ser sepultados. Hermanas, ¿ustedes creen que en algún momento Rispa pensó que sus hijos iban a tener una sepultura real? ¿Por qué digo real? Porque sus hijos fueron sepultados junto con los huesos del rey Saúl y de Jonathan. ¿Ustedes creen que Rispa se imaginó que esa entrega, que ese sacrificio que tuvo por sus hijos, que ese testimonio tocara el corazón del rey David y el rey fuera movido a misericordia y que todo eso transformara o diera un giro a la nación? ¿Saben por qué lo digo? Porque inmediatamente después que bajan los huesos, Dios es propicio a la tierra. Lo leímos. ¿Y qué se supone que vino después? La lluvia de bendición, terminó la sequía y Dios se agradó. ¿Y qué tiene que ver contigo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver que tu sacrificio, que tu entrega, que tu compromiso, que tu perseverancia por aquello por lo cual, ponle el nombre que tú quieras, por lo cual tú estás luchando hoy, puede tocar el corazón del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y el corazón de Dios puede ser movido a misericordia si tú haces lo que te corresponde. Si tú dices, qué injusto que me pase a mí, si tú te enojas, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de este hombre necio, como el estudio que dio Romy, de este marido que me tocó? ¿Por qué yo, Señor, si el que pecó fue fulanito? ¿Por qué yo? Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que Dios es un Dios ¿qué? Soberano, y que el trato que Dios tiene con nosotros es un trato justo. Todo lo que viene a tu vida y a mi vida nunca será injusto. El hombre es injusto, pero Dios no es injusto. Y Dios no se duerme. Y todo lo que pasa en tu vida y en mi vida, Dios lo permite. Y no solo lo permite, muchas veces Dios lo ocasiona o Dios lo manda para tratar con tu corazón, para tratar con tu carácter. Quizá una enfermedad, quizás la pérdida de un ser querido, quizás una economía que quiebra, quizás un accidente, quizás un despido en el trabajo, quizás un choque, no lo sé. Pero algo tiene que haber hoy por hoy en tu vida que Dios te está diciendo, ve al origen y arréglate conmigo, porque si no, no solamente tú, o quizás tú ni vivas las consecuencias, pero tienes hijos y quizás tienes nietos, o quizás tu descendencia va a pagar por aquello que hoy yo ya te he hablado y que tú no has sido entendida como lo fue mi hijo David, el rey David, que al escuchar lo que yo le dije, él no lo pensó. Y aunque a los ojos de las personas hubiera parecido injusto, recuerden, hay leyes que Dios establece y todo lo que Dios mandó y todo lo que David hizo estaba siendo respaldado por las leyes que ya nosotros las podemos leer en Levítico, en Deuteronomio. La Biblia no se contradice. Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y Él no toma por inocente al culpable. Y aunque pase el tiempo y pasen los meses y pasen los años, siempre van a salir a la luz las cosas y Dios va a obrar en su justicia para bien o para mal,
dependiendo de nuestras decisiones. La pregunta en esta noche es, ¿dónde te encuentras tú? ¿Eres ese carbón encendido como Rispa? ¿O eres como Mical, que también recuerdan, no fueron 2, fueron 5 hijos? Pero a Mical no se le menciona. No la juzgamos, pero no sabemos qué pasó con ella. Pero vemos una mujer que luchó, que permaneció, que perseveró hasta ver la bendición de Dios. Pues yo te quiero animar, porque la palabra del Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien y que a su tiempo segaremos, como lo dice la palabra, si no desmayamos. Así que no desmayes, hermana, no desmayes, aunque te estés desgastando, es bíblico. La Biblia dice que nuestro cuerpo exterior se va a ir, ¿qué? Desgastando, pero lo hermoso es que nos podemos ir fortaleciendo en nuestro interior. Tú puedes verte desgastada físicamente, pero muy dentro en tu espíritu. Si tú estás yéndote a las profundidades, sumergiéndote en la palabra de Dios, vas a mostrar que tú eres una mujer diferente y vas a ser de testimonio para muchas mujeres que te pueden mirar y pueden decir, yo quiero ser como ella, un carbón encendido, una mujer que no perdió la fe a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que está pasando, a pesar, yo he visto cómo se ha sacrificado. La pregunta es, ¿te quieres sacrificar? Creo que en este momento el Señor nos ha hablado y creo que Dios quiere que hagamos compromiso con Dios. Pero recuerda que no debemos de hacer compromisos a la ligera. ¿Por qué? Porque cuando a Dios haces una promesa, dice el Señor, no tardes en cumplirla. Te tienes que levantar hoy mismo y empezar si tú le quieres prometer algo a Dios. Si tú quieres luchar por tus hijos, si tú quieres luchar por tu matrimonio, si tú quieres luchar por esa situación de salud en tu familia. No lo sé, no lo sé. Pero Dios quiere que seamos estas piedras avivadas y que juntas encendamos nuestra iglesia, que podamos ser mujeres diferentes. En Primera de Pedro 2:5 les comparto, dice así, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es tiempo, iglesia, hermanas, de defender a nuestra familia, de defender a nuestros hijos, de defender a nuestra propia iglesia. ¿Para qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que descienda la bendición de lo alto. El Señor respondiendo a esa necesidad que hay dentro de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ha traído en esta noche, mis amadas hermanas. Yo fui bendecida con esta palabra. Yo fui consolada con esta palabra. El Señor aumentó nuevamente mi fe, me trajo esperanza, me trajo fortaleza, porque les soy honesta, oro por mis hijos, pero de repente empecé a desanimarme no sé, sin darme cuenta. Y en mis oraciones de repente me di cuenta que ya no los estaba mencionando. Digo, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo, no? Y el Señor me levantó. Y yo le ruego a Dios que me permita hacer esa piel encendida. No solamente que hoy, porque me tocó exponer la palabra, me encienda y que ya mañana esté bien apagada otra vez. No, yo quiero perseverar, yo quiero permanecer, yo quiero ser ese sacrificio vivo. El Señor dice, hagamos sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de Jesucristo. Yo no acostumbro a ayunar, ¿no? Pero a lo mejor lo puedo hacer con la intención correcta. ¿Para qué? Para que en ese tiempo que yo pase con Dios, me acerque a Dios, el Señor restaure áreas de mi vida, el Señor me aliente, el Señor me anime, el Señor en ese tiempo me dé una palabra de sabiduría, o quizás en eso me revele un pecado, no sé,
y eso a mí me ayude a cambiar este carácter, estas decisiones que tomo muchas veces locamente, como Saúl, sin consultar a Dios. Yo no sé cómo sea tu vida, yo no lo sé, pero yo sé que hoy Dios te está diciendo, quiero que me des sacrificios espirituales. Y si tú permaneces y si tú no desmayas, yo enviaré la lluvia de bendición. Amén, hermanas. Bueno, pues gracias a Dios, el Señor hoy nos habló una vez más. Amén. Pues vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra sabemos llega en el momento adecuado, conforme a la necesidad. Algo que nos sorprende y qué bueno que nos sigue sorprendiendo, pero a la vez no debería de hacérsenos raro cómo tú te mueves en esta iglesia, Señor. Reunión tras reunión, ministrando el corazón, hablando, trayendo consuelo, también exhortando. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, que te mueves, Señor, entre los miembros de esta iglesia, trayendo sanidad, dirigiéndonos a santidad, Señor. Gracias porque tú sabes, Señor, cuántas de nosotras, como decía Liz, nos hemos cansado, nos hemos rendido con situaciones, específicamente con cuestiones de la familia. Sabemos, Señor, aquí cuántas madres hay, Señor, cuyos hijos no están en la congregación, cuyos hijos atraviesan circunstancias de muerte en sus vidas, porque se han apartado de ti, Señor, o quizá porque nunca han querido saber nada de ti. Y tú conoces el corazón de estas madres, Señor, que después de creer y tratar de traerlos con sus cuerdas de amor, Señor, se han rendido, se han desanimado, se han desalentado. Pues, Señor, qué bueno es saber que tú nunca te cansas de nosotros. Qué bueno es saber que tú tienes buenos planes, buenos pensamientos, Señor, que tu misericordia los alcanza aún a ellos y por eso siguen vivos. Gracias. Y por eso aún hay esperanza, Señor. Gracias porque traes tus palabras de aliento, Señor. Y no solo de aliento, sino aún de desafío, Señor, porque tú estás diciendo, iglesia, ¿vas a continuar creyéndome o te vas a rendir? Iglesia, ¿vas a seguir poniendo la mirada en mí o vas a seguir poniéndola en las circunstancias? ¿Vas a seguir poniendo tu mirada en mí aunque no veas nada? ¿O te vas a rendir como muchos que han dejado de caminar conmigo? Pues Señor, aquí estamos. Mujeres que desean continuar caminando contigo, mujeres que desean seguir viendo tu mano, Señor, así como las siervas miran a la mano de sus amas, así nosotros seguimos esperando en ti, Señor. Y queremos seguir esperando en ti y no desmayarnos, Señor. Queremos, como Rispa, clamar hasta conmover tu corazón de rey, Señor. Queremos continuar, Señor, esperando en ti, porque tú nunca nos decepcionas. Gracias, Señor, porque has venido a llenar el corazón de todas nosotras con esperanza y una palabra de ánimo a continuar tendidas sobre la roca, en un clamor constante por nuestros muertos, por todo muerto en nuestra vida, Señor, ya sean los hijos, como este texto hablaba, como decía Liz, pero también hay circunstancias en la vida de nosotras, Señor, que han muerto o que están a punto de morir, Señor, no sé qué sea. Cada vida, cada situación es diferente, cada una de nosotras es distinta. Enfrentamos diferentes desafíos, pero tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y en ti está puesta nuestra confianza, en el Dios que no falla, en el Dios que no cambia, en el Dios que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Fiel a tus promesas. Grande es tu poder, Señor. No permitas que nos rindamos, Padre. Ayúdanos a perseverar clamando
uno y otro día, un día tras otro, una noche tras otra, una mañana tras otra, visitándote en tu presencia, Señor, en tu santa morada, Dios, clamando, clamando, clamando hasta conmover tu corazón. Dios, sabemos que eres un Dios grande en misericordia, lento para la ira. No que nuestras familias no merezcan tu castigo, no que nuestras familias no merezcan, Señor, el que tú acortes sus días. Sabemos que es justo, como Liz decía, Señor, sabemos, te conocemos, sabemos que detestas el pecado, pero sabemos que te complaces en hacer misericordia y que no quieres la muerte del impío, Señor, y también te dueles del castigo. Por eso, Señor, invocamos tu nombre y nos rendimos delante de ti diciendo, Señor, sé propicio, Señor, por favor, ten misericordia, no acortes aún sus días. Señor, permite que sus vidas no complazcan al enemigo, sino que sirvan para complacerte a ti. Señor, rescátalos del fuego, para que sus labios se abran para proclamar que solo tú eres Dios y que solo en ti hay salvación, Señor. Rescátalos, todavía hay tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Conforme a tus muchas misericordias, sálvalos, Señor. Salva a los matrimonios que están a punto de morir en este grupo. Sálvalos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y tú seas glorificado, Señor. Y sabemos que tú haces cosas en tu iglesia que no ocurren allá afuera, Señor, porque tú pones marca de distinción en tu pueblo. Pero ayúdanos a no desistir y a continuar clamando, tendidas sobre la peña, sobre la roca de nuestra salvación que es Cristo. Ayúdanos a aferrarnos a Jesús una y otra vez. No importa lo que veamos, no importa cómo se sacuda la situación. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, hasta ver cielos abiertos y tu lluvia temprana y tardía cayendo y haciendo fructificar lo que parece hoy muerto. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que das vida. Tú eres el Dios que resucitas. Tú eres el Dios que traes, Señor, a vida todo lo que parecía muerto. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, gracias, Liz. Sin duda fue una palabra desafiante, de preparar, de entender, pero también de aplicar. Amén. Pero gracias. El Señor sabe que necesitamos una palabra de aliento en esta noche. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bendiciones a todas. Bye.